Y yo estaba sentada ahí comiendo asadito. Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué dicen? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. Lo mandaron a penitencia, lejos. Estoy castigada. ¿Eh? Me proponen, el castigo es él, Vino, pero yo no engañamos. quiero. El ala joven, vino del ala joven. Está muy bien, está muy bien. Es cierto, salí de PAMI. Quédate allá, quédate allá. Vampirice a esos jóvenes, ¿Y señora. quién te va a tocar la rodilla? ¿Eh? Acá hay muchos Yo no. manos jóvenes. ¿Cómo no? No toquen mucho, con eso no se jode, ¿eh? Sí. No se puede hacer más chistes. Por favor, sí. Bueno, te mando un beso buenas grande. noches. Nadie se rió. No la paluchen. No. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos como todas las noches en la pantalla de América. Buenas noches a todos. Si quieren mostrar los dientes y reírse, aprovechen ahora porque después todo este programa se torna denso. Pero intentaremos reflejar y respetar todas las posturas, las diferentes voces. De eso se trata Intratables y así es la democracia. Pimpi, buenas noches, ¿cómo te va? Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien. Hacer una gitana hoy. Qué Ahí está. bueno, qué bueno. ¿Sabe bailar algo o no? No, bailo nomás. Flamenco. ¿Flamenco algo o no? No, no. Estaría, ¿Alguien baila ¿no? flamenco acá? No. Estaría. ¿no? ¿Liliana, usted? Liliana Franco. Flamenco. Tablao, ¿no? Tango. Ah, bueno, tango. Jonathan, ¿no? Hacemos un concurso en un rato. ¿Vos, Paul? Jonathan también es muy bueno Jonathan y yo. para la dayo. Es muy bueno en la dayo. Jonathan hace ricudín. Bueno, en un rato bailamos si es necesario. Escuche, si ustedes quieren bailamos, pongan el hashtag, bailamos. ¿Usted baila vasco o no? Sí, zapateo. ¿Sí? Zapateo. ¿Quién baila? Usted Zapateo. Seferino no se me hace muy... No. Bueno, ¿Pau Shakira? Sí, siga sordomuda. Bueno, vamos a comenzar con un informe muy importante que habla de la justicia. La justicia está en debate, ¿no? De ahora, desde hace mucho tiempo. El primer debate se llama, lo titulamos Doctrina Zaffaroni. ¿Qué es la doctrina Zaffaroni y cómo repercute en la justicia, por ende, cómo repercute en la sociedad? La polémica doctrina Zaffaroni. El juez suelta un tipo que libró un cheque sin previsión de fondos, llega a la casa, mata al vecino, mata a la mujer, bueno, y ya el juez porque lo soltó. Es un criterio de causalidad material que es completamente absurdo, ¿no? El asesinato de Abril a manos de un delincuente con libertad asistida reavivó el debate sobre la justicia molinete. En los últimos años, las reincidencias dejaron expuestos a algunos jueces. El juez Villafañez le dio esa libertad asistida y así fue como salió a robar y así fue como salió a matar, en este caso a Abril. A mí no me gustaría que un juez diga, bueno, usted robó, yo a los que roban no les doy la libertad. El condenado es un sujeto de derechos. Dejó libre a otro asesino más, como dejó libre a Luis Falco, el asesino de mi nieta. En 2012 le dio salidas transitorias a Ezequiel Gastón Suárez Pilar Caballero, mató a una mujer y violó a su hija en Alejandro Cor, benefició a otro peligroso asesino, Diego Perotti, masacró a una familia completa. Aparecieron 4 cuerpos en una vivienda precaria ubicada en el partido de Hudson. Estos jueces son tan reincidentes como los propios asesinos que liberan continuamente. Carlos Rossi, el juez pidió licencia, presentó además un certificado médico porque dijo estar deprimido. Otorgar una condicionalidad debió haber exigido una serie de requisitos y de precauciones que aparentemente el juez no tuvo. Este tipo de jueces no lo podemos tener. Nunca tenían que estar en la cancha porque los dos son exconvictos, uno por el tema de abuso, condenado, y Carroza por asesino por haber matado y quemado a toda una familia. Uno de los principales, digamos, acusados por el asesinato de nuestro papá había sido liberado por el juez Salari unos meses antes. Es un cambio de paradigma muy grande que hay que hacer en la Argentina. Durante muchísimos años tenemos lo que ha impulsado, desgraciadamente con un éxito increíble, el doctor Zaffaroni, esto de invertir el rol del delincuente, transformarlo en víctima. Doctrina Zaffaroni, primer tema de esta noche. Viale, buenas noches. La inversión del rol víctima-victimario, lo que vos, Santi, preguntás todas las noches, ese es el tema central. Ese es el punto de debate que siempre pone Carolina Píparo, ¿no? Como eje de debate. Hablemos de víctima y victimario. Identificar quién es la víctima y quién es el victimario. Y más cuando se conoce en el día de hoy que este juez que había liberado al asesino Abril Bogado, el juez Nicolás Villafañe, tenía un pedido de juicio político, de jury enjuiciamiento, hace 5 años. Hace 5 años, por el caso que ayer mencionaba Brancatelli, el caso de Hudson, porque libera en 2012 a un asesino, a Diego Perotti, le da salidas transitorias en 3 oportunidades, en la tercera el tipo ya no vuelve más y mata a una familia completa y la entierra en el fondo de su casa. Mata a su pareja,
a Lorena Sosa, de 21 años, a Jazmín, de 3 años, a Pablo Sosa, de 65 años, padre de su pareja, y a Javier Luche, de 25 años, hermanastro. El gran problema, me parece, es que hay muchos de los jueces, llamarle doctrina Zaffaroni, ultragarantismo, ponle el nombre que vos quieras para no poner un rótulo, que no ven el tremendo problema de reincidencia que hay con determinados delincuentes. Hoy preguntaba, Ministerio de Justicia, datos oficiales los que te voy a dar. En el país hay 71.000 presos, 71.000 presos, entre cárceles federales y cárceles provinciales. De esos 71.000, solo 35.000 tienen condena, ¿sí? De esos 35.000, el 28% es reincidente. ¿Qué es reincidente? Cometiste un delito, te condenaron, salís de la cárcel, cometiste otro delito. Seferino, buenas noches. Sí, yo creo que lo único bueno de todo esto es que está cambiando el clima social. Que ya esa doctrina Zaffaroni, como se llame, ya no tiene el anclaje que tuvo hace unos años, cuando después de salir de la dictadura, el tema era apelar a este ultragarantismo. Ahora ha cambiado. Y hay una cuestión social, porque no es solo el tema de las residencias, sino también el tema de las salidas transitorias. Digo, esta gente que está presa, ¿cómo se va a reinsertar? Es dramático eso, porque yo creo que sí tiene, al contrario de lo que dicen algunos, mucho que ver con la situación social. Este señor que mató a Abril, ¿qué destino tenía, digamos, en la sociedad? ¿Dónde va a encontrar trabajo? ¿Cómo se va a reinsertar? Entonces, más que eso de la salida transitoria es algo que me parece que habría que poner fin. No hay ninguna posibilidad de que una persona así se reinserte. A ver, tenemos a un juez acá. El juez Elvio Ramos, juez de garantías penales juveniles de Quilmes. Buenas noches. ¿Cómo estás? Me trae recuerdos. Yo intervine en el caso de Hudson porque Perotti utilizó al hijo de 15 años. Y lo que nos sorprendió en ese momento fue justamente la impunidad con la cual él se manejó, el adulto, ¿verdad? Y fue horroroso en todo sentido. Y la utilización de un chico de 15 años en ese momento nos pareció lo más grave de la impunidad. Pero yo entiendo la preocupación y la doctrina de Zaffaroni, ponerla en su justo lugar también implica analizar qué sucede con aquellos que salen en salidas transitorias, pero que no hay ningún organismo que pueda controlarlos. Sin ir más lejos, la semana pasada alguien que estaba con una pulsera, con una tobillera, salió con una motocicleta en Berazategui, atropelló a un obrero y lo mató. Pero salía con intenciones de robo, según dice el barrio. Entonces, no podemos, por un lado, imaginar un sistema en el cual no salga nadie y cumpla la condena completa, porque entonces estaríamos multiplicando las cárceles exponencialmente. Y además, por otro lado, como bien dicen, tenemos que hacer una política de reinserción que no ponga en peligro al ciudadano. Entonces hay que implementar sistemas eficaces de control y monitoreo. Si no, el número de presos va a aumentar, no de 70.000, va a aumentar a el doble. Recién cuando comentaban las estadísticas, 28% de reincidencia, si la exponemos en los países latinoamericanos, tendríamos el nivel más bajo de reincidencia. Pero cuidado, la cuestión de las estadísticas es el famoso pie en la heladera y pie en el horno, entonces no va a dar siempre el promedio. El tema es cómo sufre la población, leyes que por un lado permiten libertades anticipadas sin demasiado control. Cuando esto ocurre, la falla de los sistemas que deben controlar, como por ejemplo el patronato de liberados. Cuidado que hubo un endurecimiento muy serio de la ley penal. Se modificó hace 3 meses el Código Penal, el artículo 14, y la posibilidad de libertad condicional ha quedado bastante limitada. Por ejemplo, aquel que comete un robo con un arma apta para el disparo no va a obtener la libertad condicional. Pero estos diques se olvidan que en algún momento dado alguien tiene que salir. ¿Qué sucede posteriormente? No cuando cumple la condena, porque todo el que cumple la condena tiene derecho a salir, sino cuando uno intenta una política de reinserción social. Ahí empiezan las grandes dificultades. Yo les quiero contar lo que pasa en la sociedad en este momento, lo que podemos leer de acuerdo a lo que aconteció en los últimos días, ¿no? Caso a caso nos escandalizamos, nos comprometemos a cambiar las cosas, de hecho hay marchas, la solidaridad, digamos, somos un pueblo hipersolidario. Y después todo queda en la estadística, es decir, los que llevan la procesión son los familiares. Claro. Pero me parece que estamos cambiando y la trampa en la cual caemos todo el tiempo como sociedad es
en no saber distinguir, en no saber discernir. Hoy nos levantamos y nos enteramos, por ejemplo, de Graci. La misma justicia que nos dijo hace poco tiempo que Graci abusó de menores, es la misma justicia que ahora te dice que va a tener el beneficio del 2 por 1. Entonces uno dice, ¿qué es la justicia? ¿Cómo empezamos a discernir lo que sirve de lo que no? Para ayornar la justicia a los tiempos que corren y para poder vivir un poco mejor, ¿no? Y evolucionar como sociedad, porque si no, es casi esquizofrénico lo que uno, por los estados que nos pasa todo el día. Lo de Graci, por favor, Gustavo, sí. No, hay dos cuestiones que a mí me parece importante. Es cierto que la justicia, muchos jueces no actúan con sentido común. Si yo soy juez y el servicio penitenciario me está diciendo, este hombre no está apto para tener salidas transitorias, hay que seguir vigilándolo para ver si está apto para reinsertarse a la sociedad, no puedo yo como juez, que no lo veo todos los días, sí lo ve el servicio penitenciario, decidir lo contrario. Pero después tomemos otro caso. El asesino de Abril hubiese recuperado la libertad dentro de 9 meses. Sí, dentro de 9 meses hubiésemos tenido al mismo delincuente en la calle. Entonces es bastante más profundo que la libertad transitoria sí o la libertad transitoria no. Estoy absolutamente de acuerdo que vos no podés ir en contra de lo que dicen los especialistas. Los especialistas te dicen, no le podés dar transitoria, no se la podés dar, y no solo el juez Villafañe, porque estamos haciendo eje, el juez Villafañe, esto se recurrió a cámara y hay 2 camaristas que dijeron, dele la libertad igual. Pero me parece que el problema mayor que tenemos es esta persona, en vez de haber delinquido y matado a una persona, esta semana lo hubiese hecho probablemente dentro de 9 meses. Diputada, buenas noches. Sí, me sacó lo que estaba pensando, que en julio del 2018 quedaba libre. Nos pasó también con el caso de Micaela García, cuando se discutieron las leyes de endurecimiento de excarcelaciones. El violador y femicida de ella igual hubiera seguido libre si hubieran estado vigentes esas leyes. Me parece que plantear todo como punitivismo versus garantismo nos ha llevado a callejones sin salida. Las leyes Bloomberg no dieron resultado. Hay un garantismo anómico. Yo personalmente me tocó discutir, no con hechos tan grandes donde se cobraron la vida, como estos casos que hablamos, con Zaffaroni, por un criterio garantista, le dieron la absolución a Aguad en causa de corrupción porque dijeron que pasó demasiado tiempo. Y entonces no le podía prescribir porque era funcionario y con un criterio, yo le decía, ¿cómo pueden explicarnos eso cuando vos a los funcionarios, mientras sos funcionario, no hay prescripción que nos alcance? Bueno, esos son los disvalores. Pero yo creo que también el tema pasa por discutir el rol de la justicia, porque hoy por hoy, el mismo momento de Gracia, ese mismo día que le daban el 2 por 1 a él, en un caso de femicidio, el juez lo absolvía al femicida diciendo que hubo emoción violenta. Hacen una libre interpretación de leyes y a veces rozan el cohechismo, porque para mí también hay un poco de eso. Hay que mirar los patrimonios de sus señorías. Hay que mirar los patrimonios. Sí, por favor. Sí, no, para sumar algo, tres cosas. Una, coincido, hay que mirar los patrimonios de los jueces. Hay que empezar a analizar si esos jueces no hacen esto en realidad porque cobran algo por abajo, porque hay salidas transitorias que no se explican. Eso por un lado. Por otro lado, yo estudié Derecho Penal del manual de Zaffaroni, lo enseñan en todas las facultades de Derecho, y es un manual pensado para un abogado defensor. Los jueces tienen que tener otro criterio, otra visión. Digo, una cosa es estudiar para ser abogado defensor, otra cosa es estudiar para ser juez, otra cosa es estudiar para ser fiscal. Separemos esas cosas para que entendamos de dónde habla, digo, para no solo condenar a Zaffaroni, sino para que los jueces se hagan cargo del rol que tienen en la sociedad. Y en tercer lugar, que se venga una revisión en base a ese patrimonio y a estas conductas y a estos permisos de muchos jueces de la provincia de Buenos Aires. Ahora sí tenemos por ahí la oportunidad de empezar a hacer auditorías como se hacen en los juzgados federales de la justicia de la provincia de Buenos Aires y empezar a separar la paja del trigo y tener otro tipo de magistrado. Es que muchas veces es ideológico, ¿no? Hoy justamente me mandaban información de Usina de Justicia, que integra Carolina Píparo, que estuvo ayer con nosotros, mandó una carta a la familia de Marcenac. ¿Se acuerdan ustedes del chico que fue víctima del tirador de Belgrano, de Ríos, que prácticamente provocó una masacre con un arma de guerra, que se comprobó que las balas estaban marcadas para causar más daño, que previamente ya había herido gente en una estación de trenes, en un colectivo? Bueno, fue condenado Ríos. Claro, cuando baja la espuma mediática y va pasando, sus abogados lograron que lo declaren inimputable, fue al pabellón psiquiátrico de Seiza, se suponía que iba a quedar de por vida. Imagínense, hoy en el mundo, cuando un loco va con un arma y dispara contra ciudadanos inocentes, esto fue en plena avenida Cabildo. La familia de Marcenac se entera ahora que en las instancias superiores de la justicia lo van a pasar a un sistema abierto, en un hospital psiquiátrico, en donde prácticamente va a recuperar la libertad. Entonces la vida de los ciudadanos no vale nada, de los jóvenes de bien, de este chico Alfredo Marcenac, que tenía toda la vida por delante.
y que una persona decidió agarrar un arma de guerra y salir en una avenida en el Sí. centro de la ciudad a matar. A ver si Pimpi, te escucho, por favor. No, estaba pensando que, por supuesto, hay situaciones como esos ejemplos que son extremos, tendrá que ver con el funcionamiento en general de la justicia, los debates de los especialistas, lo que explicaba el doctor Ramos y demás, pero yo siempre pienso que la seguridad bien entendida empieza por casa. Y nosotros hemos asistido y participado los últimos años de la movida por Ni Una Menos, que nos ha llevado como a tratar los temas de femicidio como el problema de la violencia de género. Y si vos te pones a pensar, en realidad ese es el extremo y son la menor cantidad de casos, pero la enorme cantidad de casos tiene que ver con la naturalización de la violencia. Tiene que ver con que nosotros no empezamos por mirar que debemos tener otra manera de controlarnos y de formarnos. Por ejemplo, se está discutiendo en el Senado y se toma su tiempo que en los casos de violencia de género el victimario lleve la tobillera, la pulsera, la rodillera, lo que sea, el adminículo que permita controlarlo a él. Porque ¿qué ocurre hoy? Una mujer que es víctima de violencia, hace la denuncia, que la fiscalía consigue que se haga la exclusión del hogar. Entonces, hasta incluso en determinados casos, consigue que tenga una consigna en la puerta de su casa. Ahora, si la señora tiene que llevar a los chicos a la escuela, la consigna se va a la comisaría, porque ella no tiene custodia. Además, tampoco ella querrá andar por la vida con un policía detrás de ella. Entonces, es como que está patas para arriba, está la cosa al revés. Claro. Entonces, yo creo que todos estos temas tienen un costado de tratamiento de los especialistas, no es mi caso, y tienen otro costado de nosotros como sociedad, cómo abordamos estos temas, sí, pero ¿a qué cosas naturalizamos? El núcleo común es, me parece, la falta de justicia. Te quiero dar un caso de hoy, bien concreto, que va más allá tal vez de la violencia diaria. El caso Rímolo, se la están por llevar presa en cualquier momento a Giselle Rímolo, caso que vos, Paulo, conocés bien. El caso estalló en 2002, estamos en 2017. 15 años tardó la justicia con el caso Rímolo. Recién ahora, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a 9 años de prisión. Estafa, hurto, tráfico de mercaderías peligrosas para la salud. Esto también es violencia, ¿eh? Ejercicio ilegal de la medicina. Hay una muerte. Hay una paciente, Lilian Díaz, que le dieron gotitas para adelgazar y se murió. Entonces digo, la falta de justicia también es violencia y hay que verlo. No, yo, Seferino decía que algo está cambiando. Yo creo que algo está cambiando, que la reacción social respecto de este tipo de cosas, o sea, jueces que aplican libertad condicional ante la existencia de dictámenes del servicio penitenciario que van en el sentido contrario, genera reacción social y yo creo que está empujando hacia, digamos, por ejemplo, tenemos ya una ley de protección integral de las víctimas que ha sido sancionada por el Congreso, que pone eje en la víctima y que trata de alguna forma reparar, brindar asistencia, que la víctima sea parte. Creo que hay una mirada social tendiente a que algunas cosas en la justicia cambien y de a poco esas cosas me parece que van cambiando. Yo creo, más allá del caso del juez, que tendrá que ser, hoy lo escuchaba el procurador de la provincia, decir, bueno, tenemos que analizar la conducta del juez, pero más allá de esta actuación en particular, sí es cierto que hay que revisar lo que es el funcionamiento del servicio penitenciario, porque es cierto que el nivel de reincidencia es altísimo, vos me decías 28, yo creí que era 50% el nivel de reincidencia, pero baja mucho en algunos lugares. Cuando nosotros vemos lo que ocurre en el Centro Universitario de Devoto, el nivel de reincidencia baja brutalmente. Es decir, si vos en el servicio penitenciario ponés educación, ponés capacitación, ponés formación, no entiendo, me parece que sobre eso hay que trabajar. Pero no entiendo cuando hablamos de estos debates que tenemos que haber dado hace 30 años. Digamos, ¿qué estamos esperando para mejorar esto? Sí, juez. Pero estamos debatiendo desde la época de Bloomberg esto, no es ninguna novedad. Cada vez que una situación así nos conmueve, como pasó con esta pobrecita nena, nos conmueve y estamos paralizados. Estamos hablando del juez X, pero no hablamos del sistema general. Cuando recién Gustavo decía que el juez tiene que seguir lo que dice el servicio penitenciario, Jauretche decía que el gato es mal guardián de las sardinas. No tenemos un servicio penitenciario transparente. Diría todo lo contrario, yo voy periódicamente a las cárceles. Imagínense lo que significaría que el juez te esté obligado a seguir el dictamen del gabinete criminológico que aconseja la no salida o aconseja la salida. Ahora, en este caso puntual, ¿se equivocó el juez al darle la salida transitoria o no? Cuando uno tiene reiterados dictámenes del gabinete, ¿qué es lo que aconseja la práctica?
citar al gabinete o ir a la unidad carcelaria, porque los jueces de ejecución trabajan básicamente en las unidades carcelarias. Entonces dice, bueno, convénzanme por qué no o por qué sí. Porque la decisión, si no desresponsabilizamos al juez de la decisión, dice, a mí el servicio penitenciario me dijo que no. Entonces le dicen que no y el preso se ahorca. O le dicen que sí y sale. Bueno, pero perdóneme, No, doctor. pero entre acá los hay presos- responsable, doctor. Un responsable que puso la firma. Exacto. La autorización. Bueno, entonces, el juez tiene que hacerse responsable y justificar en su decisión. Pero perdóneme, doctor, en este caso puntual, el preso estaba ya en una situación de semilibertad, Sí, diría, al porque límite de tenía- salir, era Al la- límite de salir y tenía ya desde hace un tiempo salidas transitorias. Todos sabemos, los que trabajamos el tema, que se tarifan. El servicio penitenciario tarifa por sí o por no sus dictámenes. Pero en este caso, el gabinete criminológico le dijo, mire, lo estamos evaluando porque lo pasamos al sistema semiabierto hace apenas unos meses. Esperemos para seguir evaluándolo, todavía no demos una cuestión definitiva porque hay algunas cosas que no nos terminan de cerrar. No es que le dijo no se la dé hasta que se cumpla la condena. Le dijeron denos un par de meses para seguir evaluándolo. Estamos de acuerdo, Gustavo. Entonces la responsabilidad recae con quien toma la decisión, que corresponde. Pero cuidado, que también en el caso Perotti, hace 4 años, el caso de Hudson, le dieron unas salidas y desapareció del mapa y nadie lo fue a buscar. Pero doctor, discúlpenme, hay como una obsesión porque uno se pone en la piel, gracias a Dios no nos tocó a ninguno de nosotros, De los ¿no? padres, Ahora sí. en la familia de Abril, en la familia de Micaela, hay una obsesión por condenas efímeras, por la cantidad de delitos, porque todos tienen una pila así de hechos. Este señor Pepino, el asesino tiene una pila de hechos y una vocación que no se entiende de querer sacarlos rápidamente. No sé cuál es la vocación de querer sacar asesinos, los violadores cuando el 99% son reincidentes porque hay una patología y vuelven generalmente a los mismos lugares y violan. Me parece que más allá de que no haya espacio o que ustedes crean que hay que reinsertarlos, están poniendo un peligro latente en la sociedad. Entonces, con todo respeto, y yo respeto la vida de todos, entre que el preso se ahorque porque le prometieron algo y no se puede cumplir y maten a una nena inocente de 12 años, está claro de qué vereda estoy. Me parece que están dentro de un terreno muy complaciente, que no se termina de entender. La justicia en general, porque la cantidad de personas, Santiago, que tendrían que estar en la cárcel y están libres y estamos con un sistema de, no sé, de asistencia no sé cuánto, que reinsertamos laboralmente, tratemos de cuidar a los que están afuera y ser honestos. De todas maneras, con la modificación de julio del Código Penal, la libertad condicional para los delitos que se consideran graves, robo con arma apta para arriba, que es el común, ya no salen. Ya Pero no este tipo salió. Pero es que no se le puede aplicar retroactivamente la ley. Bueno, pero tenemos un montón que al no poderle aplicar, porque por supuesto va la ley más benigna, a todos esos que no se la podemos aplicar, dejemos que cumplen la condena. En los países serios Ahora, del mundo la se cárcel cumplen sirve- condena. ¿Cuál es el problema de cumplir? Si este atorrante tiene que estar hasta julio del 2018, ¿cuál es la vocación de querer liberarlo Pablo, para perdón. que mate a alguien? La cárcel Pero no sirve lleva a la para casa, algo, ¿no? Sino, pregunto. Claro. Sí, porque firman todo el tiempo autorizaciones para que estas personas salgan y la responsabilidad, le pregunto, ¿de quién es? La responsabilidad es del que toma la decisión dentro de un marco legal que le permite cierto grado de discrecionalidad. Entonces la responsabilidad tiene que ver también con quien firma la libertad. ¿Y cómo convive una persona con su conciencia después de haber firmado, después de lo que pasó A mí en me toca Hudson? en algunos casos Sí. que participo del tribunal hacer la cuestión de la ejecución y se trata de adolescentes donde tenemos otro criterio, un ¿Y criterio no más debería renunciar a amplio. su cargo un juez que firma y pasa esto? ¿Cómo? Directamente, ¿no debería este juez Villafañe, no debería directamente renunciar a su cargo? Debería someterse al juicio político. Y someterse a la eventualmente. justicia. Sí, claro. porque el error judicial cualquiera se puede equivocar con las consecuencias que esto significa. La pregunta es si uno se encapricha con una línea de pensamiento que en definitiva le importa más su propia ideología que el cumplimiento razonable y racional de la ley. Porque también tengamos en cuenta que desde 15 años a esta fecha, o 12 años a esta fecha, hemos tenido una política penal muy errática, de mano dura, que no sirvió para nada. Y hoy por hoy, al delincuente le sale más barato ir a la cárcel que salir a robar. Muchas gracias, doctor. Vamos al próximo informe. La lujosa vida, bueno, fue el tema del día, ¿no? La ex cocinera de Debido, ahí la vemos. Aquí está, mirá. Se destapó la olla. Los lujos de la ex cocinera de Debido. La danza de la fortuna
¿Cómo hizo la ex empleada formoseña del ministro para comprar 7 autos de alta gama y un inmueble en efectivo? ¿Cuál es la receta de su fortuna? Es fácil y queremos que vos lo hagas en tu casa. Además de prestar servicios domésticos, Nélida Caballero dijo manejar 2 carnicerías, un lavadero de micros, una agencia de venta de pasajes, la explotación agrícola de una chacra y una agencia de quiniela. Pero nunca presentó los documentos que demostraran claramente la legalidad de la mayoría de esos emprendimientos. No te quiero marear, pero te prometo que vamos a llegar a buen puerto. Por lo cual, lo que sospecha la justicia es que su ingrediente secreto de la fortuna es la relación que mantenía con Devido y su esposa. Conoció ahí en Santa Cruz a la familia Kirchner, trabajó con Julio Devido como empleada de casas particulares. La principal pista que sigue el juez Rodríguez para demostrar la relación es el domicilio que presentó Nélida en diferentes circunstancias, y él mismo coincide con el hogar de Devido y su esposa. ¿Por qué los autos tuyos, los 3 autos, están radicados en el departamento de Julio Devido, el ministro de Bueno, la tenemos entonces. Fue el personaje del día, ¿no? Sin lugar a dudas, y el juez Luis Rodríguez acaba de dictar la inhibición de sus bienes y le secuestró parte de sus bienes, 5 autos para empezar, ¿no? El tema central acá no es ella, sino la FIP. O sea, ¿cómo? Esto vos lo planteás siempre. Los Fariña, los testaferros, ¿no? Los jardineros Barreiro o esta señora que compran y la FIP de Chegaray o del que sea mira para otro lado. Y te quiero dar un dato más, aparte de esa listita que ahora la vamos a dar. Ella en blanco facturaba 8.600 pesos. Ella primero era 6.300 pesos y después 8.500 pesos por mes. Le aumentaron. Pero, claro, le aumentaron. Pero después se compró 7 autos de alta gama por casi 900.000 pesos. Efectivo, ¿no? No son de lujo, son autos de alta gama porque supera determinado valor. Siempre en efectivo, Débora. Una camioneta Toyota Hilux, un Peugeot descapotable. Bueno, se compra un inmueble por 1.800.000 pesos. Pero lo raro acá son 2 cosas. Primero, que el señor Sirigliano, el dueño de TVA, el dueño de los colectivos Plaza que ahora están de paro, el dueño de TVA al momento de la tragedia 11, le dio un cheque por 300.000 pesos. ¿Me explicás por qué la mucama o la cocinera de Devido tiene un cheque de Sirigliano, que era contratista del Estado y te diría socio de Julio Devido? En su cuenta. No se entiende. Y segundo, ¿por qué tenía Si no 2 carnicerías, un lavadero de micros, una agencia de venta de pasajes y una agencia de quinielas en Formosa, con un sueldo de 8.000 pesos? No pueden ver que un pobre se divierta. ¿Qué frase esa era? Era una frase de antes. No, es evidente acá, Devido es la llave de la fortuna de esta chica. Me acuerdo que el diputado que hizo la denuncia, Martín Hernández, que es de Formosa, averiguó y era una chica que, como tantas, se fue a otro lado para tratar de parar la olla. Sí. En su caso, a Río Gallegos, y tuvo la suerte de ser empleada en la casa de Devido. Y a partir de ahí cambió su suerte. Claro, lo que hablábamos el otro día, cuando uno no tiene nada, es muy difícil después probar cómo tiene tanto. La AFIP se puede equivocar o hacer como que se equivoca, pero cuando alguien, y ese es el mérito de la denuncia del diputado Hernández, cuando alguien denuncia, obliga a un juez a que tome carta en el asunto y que ella justifique lo que evidentemente no puede justificar. Yo igual acá lo que no entiendo es cómo hacen para comprar autos, propiedades Porque con hay un monotributo tan bajo. Hay un manto de protección. Claramente a ellas no le iban a investigar y en cambio a él, si no pagaba, sí. O sea, es clave el rol de la FIP. Es clave, porque si no, no podés. ¿Cómo haces con un sueldo de 6.000 pesos aparecer comprando autos? Porque incluso en el gobierno anterior se habían puesto limitaciones al uso del efectivo. No era que vos podías ir con una valija de plata. No era tan sencillo. A determinado número de importe, el banco mismo tenía que notificar o el mismo comercio. Si vos querías comprar un inmueble en efectivo, se supone que la escribanía, la inmobiliaria tenía que avisar a la FIP. Igual, perdón, ¿Qué pasó? hay algo más grave, Pimpi, Santi. por favor, ¿querés opinar, Pimpi? Sí. No, yo supongo que eso habrá que investigar, qué es lo que está, No, en está en la condiciones justicia. regulares, en cuáles no, y se lo está haciendo la justicia, que lo haga. Yo lo que sí veo es que hay una interesante foco puesto a intentar generar la condena de toda la sociedad respecto a Julio Devido. Y lo que se ha hecho la semana pasada con Julio Devido, me parece que, para empezar, es
una vergüenza. Pero María meterlo Lucía, por preso, favor, una estoy pregunta, hablando por yo, favor. meterlo preso, sin que siquiera se lo haya llamado a indagatoria, sin respetarle ninguna de las condiciones constitucionales, lo que está revelando es que la justicia hoy está actuando con un criterio que, lejos de regirse por la legalidad, se rige por el poder. Y entonces genera, a través de estos mecanismos, la condena social, mediática, y después va tranquilo, mete preso o hace como le hicieron a Amado el viernes, el intento de humillarlo, aunque me parece que en ese caso ya le salió el tiro por la culata porque fue una vergüenza lo que hicieron. Así que yo supongo que si eso está mal, lo tienen que investigar y que siga. ¿Cuál es la relevancia? Esa como tantos otros casos. Imagínate que el presidente se ha hecho cargo de la presidencia con creo que como mínimo 14 causas, procesamiento y demás. La justicia acá se dijo, el tiempo que duran los juicios. Creo que Jonathan puso el ejemplo de la Rímolo. De 15 años después, cuando ya ni se sabe ni todo lo que pasó. Bueno, la justicia ¿Crees que Debido tendría es un perseguido político? Creo que está ocurriendo en la Argentina de hoy un cambio de paradigma en el sentido del papel que juega y la naturalización en todos estos ámbitos de cómo la justicia puede hacer, como se hizo con ellos, instalar la nueva doctrina de Irurson y de quien sea, de que a vos te pueden llevar, meter preso, por más que, porque sí, porque se les ocurrió sin siquiera llamarte indagatoria. ¿Y sabes qué te voy a decir, Santiaguito? ¿Sabes qué te voy a decir? Si esa es la lógica de nuestra justicia, ojo, porque si el poder político manipula así la justicia y se hace esa simbiosis, será con este gobierno o con los que vengan. Es otra organización de la sociedad. Ojo con naturalizar eso. ¿No? Después hay que bancársela, después hay que bancársela, porque todo vuelve. Primero el gobierno no interviene en la justicia. O sea, las decisiones de por qué están presos Julio Debido, que debería haber estado preso hace años, o Amado Vudú, hay que preguntárselas a los jueces que decidieron meterlos presos. Eso es por un lado. Después, la verdad, a mí me da vergüenza una primera cosa, que es ver cómo además Julio Debido corrompió a una empleada de él, a su cocinera, porque eso de ponerle auto es corromperla, es aprovecharse de una situación de una persona que seguramente necesitaba ese trabajo para vivir y la fue corrompiendo. Pero perdón, doctor, eso, la verdad, que es un muy detalle porque uno puede escuchar cualquier tipo de disparate y defensa de cualquiera. Pero una persona que tiene en su cuenta un cheque que proviene de lo que no se hizo en 11, no lo podemos dejar de lado, señora. Porque la señora cocinera tenía un cheque que provenía de Sirigliano, que era la concesionaria de la empresa que mató a 52 personas. Entonces, cuando uno destina subsidios, esos subsidios son para vías, esos subsidios son para vagones, esos subsidios son para señalización, no para matar gente, y una cocinera o no sé quién bledo es esa mujer, esa testaferro, tiene en su poder un cheque de la empresa Sirigliano, nosotros como sociedad nos tenemos que preocupar porque murieron 52 personas inocentes. Ese cheque, que seguramente será una devolución de favores de los subsidios, que fue un escándalo, no tendría que estar en la cuenta de esa señora. Si ha habido falta de control sobre la concesión, ese es el punto y debe trabajarse. Bueno, pero eso es corrupción. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, señora? Por favor. Gustavo, buenas noches. Buenas noches. Por favor. Yo creo que es inviable que una persona que cocina, por más que cocine muy bien, tenga esa cantidad de bienes. No, y si lo tiene bienvenido sea, se lo puede está mostrar, bien, claro. pero no con un sueldo mínimo de 8.500 pesos. De cualquier manera, es simple que nadie va a tener 7 autos para uso propio, con lo cual, de repente, buscando quién está el titular de la cédula azul, uno puede saber quién, sí, por ahí era Uber. ¿Quién sabía? Pero lo más importante sigue es siendo que... legal, ¿no? Uber y sigue operando, ¿no? Sí. Es ilegal, pero opera. Pero estamos siempre viendo los que recibieron. Vemos a Debido, a Vudú. Y es importante que esa gente recibió de alguien que pagó. Y ese que pagó todavía no aparece. A lo mejor el cheque puede ser una punta de lanza como para saber quién paga. Porque si compran tantas cosas es que alguien le dio la plata. Sí, Vasco. Bueno, sobre este tema estamos tratando hoy en comisión la ley penal empresaria. Considero que esto es así. También hay que ir detrás de los que pagan. Y con toda dureza, no solamente con el funcionario. Ahora, creo que está claro lo que estamos mostrando, no lo puede aceptar nadie, todos sabemos lo que es. Ahora, yo digo, hoy en la UIA vinieron 3 ministros a hablar de futuro. Podemos coincidir o no con lo que hablan. País como una Argentina que me parece que tiene que empezar esto ya, a dejarlo donde tiene que estar y empezar a creer en el futuro. ¿Cómo volvemos a crecer? Yo celebro que el gobierno esté en esta etapa, ¿no? Después de las elecciones, que hace, bueno, vamos a poner a trabajar 3 ministros. Hace mucho que en la UIA no venían 3 ministros. Hablamos de las reformas.
criticamos, apoyamos. Yo espero, viste, con ver cada vez más estos temas y esto seguir poniéndolo donde tienen que estar. Sí, ¿no? por favor, Seferino. No, bueno, de Mendiguren, pero de esto hay que hablar. ¿Pero Porque te parece, acá si no hablamos, pero ¿sabes ¿te cómo son las parece que cosas no después? hablamos? Sinceramente, ¿te parece que no hablamos? Pero tenemos que seguir hablando. ¿Por qué? Pero también, porque es muy ¿por qué no vamos importante de la una y presión una? social. Hablar también de cómo crecemos, porque a la Sí, gente vamos también a le hablar, vamos importa. a hablar, pero si a la nosotros- gente le importa cómo le vas a arreglar los problemas de todos los días. a la gente no sé lo que le importa, pero lo que sí estoy seguro de lo que me importa a mí es que no haya más corrupción. Y la única manera que hay de que no haya más corrupción es hablar, Seferino, hablar y ¿también te hablar. importa lo de Aranguren y Caputo? También te me pregunto, importa, bueno, ¿cómo no me va a importar? traigámosla uno a uno, porque la verdad Eso que te iba a tratemos un poquito lo que pasa hoy. Pero- Estos se fueron, gracias a Dios ¿Pero se qué- fueron. ¿Pero qué El problema quiere es que usted, hoy hablar o no sigamos... hablar? Porque primero decía no hablar. Pero parece que hablamos solamente de un lado. Y a mí lo que me Hablemos de preocupa todo. ¿Cuál es que el hoy, problema? pues esto ya se fue, hablemos de pasado y terminemos por condenarlo. Pero cuidado, hoy hay que sobreactuar la transparencia y me da la impresión que no lo estamos haciendo. Sí, a ver, Diego. Hay que ser Digo, transparente. lo primero que se nos viene a todos a la cabeza es que esta mujer está complicada y va a tener que responder ante la justicia. Nadie duda de eso. Las cuentas no cierran. Sueldo mínimo, autos. Estaría bueno también saber dónde compra los autos, porque 7 autos de alta gama a 900.000 pesos, cuando más o menos uno considerado alta gama vale entre 400 y 500, es un número que a todos nos serviría saber y que nos pase la data de la agencia de autos para poder comprar, ¿no? No me cierran los números, aunque sabemos que no está, aunque no cierran de ningún lado. No entiendo Ahora lo que bien, querés decir. ¿Querés comprar trucho? No, digo, Por esto no lo venden cierra, más barato. no cierra hasta los números. 7 autos de alta gama a 900.000 pesos no es real. La evaluación fiscal. pero bueno. lo compró. Es viejo, no Y es- lo no es del último, 2017. me asombra, y sobre todo Pablo, que es el paladín de la justicia, el que se indigna con las casos de corrupción. No, vos no te indigna ninguno, defende todos los chorros. Eso está claro. Todos los chorros. Se indigna con esta señora que tiene 7 autos y que tiene... No, me indigno que una murieron pará, 52 Pablo, que personas. tiene una casa de lotería. Digo, qué hipocresía, ¿no? Porque le dio recién el Vasco en la tecla. Digo, metemos esto, que esto está mal, es corrupción. Esto es un piojito. Cuando hablamos de Aranguren, que fue, según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ahora que resaltamos, director de una sociedad offshore radicada en Barbados, que benefició a sus empresas mismas con este gobierno por 150 millones. Pará, no, está mal, pero ahora terminamos de hablar esto y no se habla más. 150 millones de dólares. ¿Sabes cuántos autos se hubiese comprado esta señora con esa pero guita? no justifiques, ¿Y sabes qué? Diego. No voy a justificar. Y No no nos justifiques. indignamos. Vos no se te salta la peluca cuando no seas Gianfranco irrespetuoso, Macri no tengo- blanquea por 600 millones. Pero Diego, ¿sabés qué pasa? Perdón. No, que nos salte la peluca siempre. No, eso tiene que ser así. No con esta señora que compró ¿Sabés 6 que primero voy a autos, aclarar algo? Pablo. Pará. Lo de Pablo es pelo de él. No, es pelo, es una forma de decir, pero que igual- no se exagere. es lo menos preocupante. Es lo menos Y vos te pusiste preocupante. pelo, así que no... Es un dicho, tengo más peluca yo que... Es lo menos preocupante. No es justo, entonces. Es No. pelo, pues la gente va a pensar... ¿cómo No, vas a es tener lo peluca? menos preocupante. A mí lo que me encantaría, Diego, a mí... puedo- Toque. No soy como Milei, no hay Tiene tanta- Carmela, tiene Carmela, pero no es pelo Se propio. acaba- Perdón, se acaba a el mí misoguía. realmente me preocupa... Te lo llevaba. Hoy no es el día, no justo ritmo de hablar de eso. A mí no me preocupa demasiado quién es. A mí si No, mañana... dejemos a esta señora, metámonos en Aranguren. No, pero pará. Presénteme plaquitas Diego, de dónde perdón. está ese dinero. Esta señora... Háblame de eso, No, Pablo. pero perdóname. A mí, de Mendiguren, Caputo o el que sea, el que es corrupto, que vaya Mendiguren preso, me no, importa un bledo. A mí me Aranguren. encantaría, Justifiques, hablame de que la preocupación de ustedes, de Aranguren, y la preocupación de Caputo sea con Cristina Kirchner, con Máximo Kirchner, todos, con con no, todos. no los nombran, no, porque todos. los exceptúan y los Hace justifican. 2 años hablamos de Los Cristina, Pablo, ¿de qué exceptúan y los hablas? justifican y cuando viene mal la cosa, Bueno, ¿sabés dale, qué contame dicen? Aranguren, Que contame vaya, Aranguren como la señora, que vaya, contame. perdón, Sí, que ¿qué vaya a la compró con esa justicia. plata? A ver, pará. Diego, esto es un detalle de color. Acá el trasfondo es debido, digamos, no es esta Está bien, pero mujer. compró más de 6 a ver, autos Gustavo, Aranguren. sí. En principio hay que celebrar, la verdad que hay que celebrar el fervor republicano que tienen los kirchneristas ahora, ¿no? Porque atacan a estos jueces Todo lo que no tiene ahora la Perdóname, Comisión Kirchnerista. estos Todo lo que se le jueces, fue a los- estos jueces que a ustedes los dicen que son, antikirchneristas. estos jueces que ustedes dicen que son funcionales al gobierno, son los mismos jueces que no pero investigaban, se le fue que el sentido cerraban de causas y republicano que a los sobreseían a los anteriores. Ahora quiere investigar a una empleada, a una ama de Investiguemos a casa. todos. Ahora se meten con una empleada de ama de casa. O sea, Investiguemos absolutamente a todo. No se trata de una empleada ama de casa, se trata de la movilidad social ascendente. ahora se que mete tiene con los la que están señora. cerca del poder. Pobre no es una pobre señora. señora, pero peor es el hermano de Macri. Sí,
que blanqueó 600 millones. ¿De dónde viene esa guita? ¿Por qué no investigamos eso? A ver. Che, yo no he visto que a Macri lo hayan a metido ver, señora, en cana. sí. Y mirá que estaba Sí. procesado Debería estar y no en lo han cana. metido en cana ni lo han llevado en pata Hablemos en serio, dale. a Ezeiza. Así que, ¿qué hablamos? ¿Qué comparamos? Yo soy peronista. Sí. Soy peronista, he sido parte del gobierno de Néstor primero, de la Cristina después, he acompañado esos últimos gobiernos peronistas. A mí no me digas, que los kirchneristas, el republicanismo, no me ponga ningún sello ni cliché, nada. Pimpi, te hago una No, consulta. por lo que Mentira. digo. Y yo lo que observo, a mí Sí. me parece que lo que Cuando haya que utilizaron- investigar, Sí. lo que está fuera de la ley, corresponde que la justicia se ocupe. Y nuestra justicia siempre ha dejado mucho que desear. Lo que yo te observé recién es que lo que está ocurriendo ahora es un cambio muy interesante y muy riesgoso, que consiste en que con ayuda de programas como este se naturalice esta manera de proceder de la Sí, justicia. a ver si la metemos presa a usted por este programa. El asunto de... no te escuché, por favor. A ver si la El metemos asunto presa. ¿Qué de- tiene que ver el pará, programa, minuto. señora? El asunto de que demora, que todo eso Cada sí, disparate. lo conocemos, Adelante, señora. no corresponde. Pero yo te estoy diciendo otra cosa. Te estoy diciendo la naturalización de que la resolución de los jueces se guía por el poder y por ningún otro Pero- procedimiento. Pero sí, de pero justicia. inventaban Pero cosas. ¿dónde A ver, por favor, se ha sí, visto ahora que voy a alguien hacer- lo sí, a ver, yo detenga estoy de sin acuerdo. siquiera llamarlo Yo indagatoria? estoy de acuerdo ¿Dónde con se ha visto? Colombo, pero le recordaría una cosa, que durante Néstor Kirchner, con el cual usted trabajó, también el poder político influyó Claro. notablemente en la justicia. Fíjese, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Isabel Perón, todas sus causas, las causas viejas que tenían, se aceleraron notablemente. El cambio de la composición de la Corte Suprema, que fue uno de los aciertos de Néstor Kirchner, se hizo gracias a la presión del poder político. Todos los delitos de lesa humanidad que no se investigaban se hizo gracias al poder político. Es decir, y se utilizó mucho la presión preventiva, es decir, siempre en la Argentina, y Néstor Kirchner sobre todo, presionó a los jueces para que hicieran lo que ellos querrían. Ahora usted tiene razón, ¿qué pasa con Macri? ¿Qué pasa con Aranguren? Con estos jueces probablemente no pase nada, porque lo que hay que poner por en qué no nos evidencia indigna? es... me indigna Pero claro, totalmente. pero sí, se Lo nota, estoy están todos diciendo indignados, acá. se nota, indignamos. se nota. Estoy diciendo, lo importante es cambiar todo eso, pero eso no quita que casi todos estos funcionarios kirchneristas han sido unos grandes corruptos. ¿Verdad? No sé, bueno, lo invitará a la justicia. eso tendría que en todo caso investigar. Vos reíste, Claro. vos reíste, Investigará pero la ahora vos que justicia, sos, sí. sos juez, jurado, fiscal, ¿qué sos vos? Bueno, vos sos qué, como Clarín es el acusador. A Moreno, para un minuto. Escuchame, Santiago. Santiago, ¿sabés por qué te lo digo? Disculpame, Sí, por favor. Severino, Sí, ¿sabés por qué sí. te lo digo, Santiago? El lunes de la semana pasada terminó la primera parte de un juicio a Guillermo Moreno por el cotillón que decía Clarín miente, que decidió el Mercado Central en su momento, su directorio, cuando Clarín empezó una feroz campaña en contra del mercado poniendo mentiras respecto a que en el mercado estaba todo roñoso. Eso fue en el viaje a Angola, ¿no? El viaje a Angola. No, nada ¿O no? que ver. No, cuando iban en el avión, ¿no llevaban los globos o no? No, pero escúchame. También, Vos también, escuchame, sí. niño. Pero pará Lo porque de- quiero lo poner, de Angola y pará el porque globo, quiero poner eso las fue imágenes. posterior. Hace un punto, Pimpi. yo- Poner las imágenes de eso, porque lo si que no me te- mezclan los temas y nos perdemos. Pero sí. es que estamos hablando de lo Adelante, mismo. adelante. En ese juicio se acusa por haber hecho el cotillón que decía Clarín miente. Pero la decisión de hacer la campaña de Clarín miente fue una decisión tomada en el directorio del mercado defendiéndose de los ataques de Clarín. Como una publicidad que puede hacer una empresa como el Mercado Central, que no es el Le pagaron gobierno. 100.000 dólares a la barra brava de River para que hiciera Que no eso. es Era una el publicidad, gobierno, no es el chicos. gobierno, A ver, que no por es el favor. gobierno, el Por Mercado favor, Central. por favor. Bueno, Sí. bueno, muy A ver bien. si, señora, para que Sos tengo la jueces, economista. Para jurados, se indignó jueces, Liliana jurados. Franco por primera vez. Quiero decir que No por los ningún Panama fiscal, Papers ni los ningún Coso fiscal, Papers, ni en pero- primera instancia, ni en la instrucción, Para Pimpi que te ni va en a el ver, juicio, a ver, sí, a ver. ningún fiscal dijo que ahí había A ver, de sido- una, señora, sí. Pimpi, A ver. íbamos al edificio de la Secretaría de Comercio, que es un organismo público, ergo es para peronistas, justicialistas, kirchneristas, radicales y lo que quiera, y había unos Clarinistas. enormes carteles de Clarín miente. ¿Y cuál es Entonces el no me problema? vengas con el ¿Cuál es
¿Qué problema? Déjame hablar. No me vengas con el Dinero cuento que era público. una publicidad del mercado central. Una cosa no, pero es que hubo publicidad del mercado central. Déjate de jorobar. ¿Y por qué? ¿Pero por qué no puede la gente expresar lo que piensa, lo que quiere y poner no lo los puede carteles hacer. que se le dé la gana? Se han hecho cosas y mucho peores que decir Clarín miente. Se ha difundido una No me foto. cabe ninguna duda de eso. Se ¿Qué ha duda me va a caber que difundido son peores una cosas que foto. decir eso? Se ha difundido una foto de Guillermo Moreno con un balazo en la frente. A la Cristina colgada. No, eso no es grave, ¿Eso eso no qué es tal grave. es? Entonces déjame de jorobar. De uno, Gustavo, sí. Pero para, lo que Sí, te por quiero favor. decir, lo que te quiero De decir uno, cuando sí. te dije, Seferino de Clarín, es porque en el juicio de Guillermo, los fiscales dijeron no hay delito. Y el juicio solo continuó porque la querella, que es Clarín, lo siguió. Y curiosamente, la querella pidió 6 años de prisión para Guillermo, inhabilitación de por vida, visto por hacer los globos que dice Clarín miente, que la absolución del presidente del mercado, que es el que firmaba los cheques y las órdenes de compra, y la condena al vicepresidente y al gerente. Y estuvo en discusión, y creo que en esa la defensa de Moreno lo ganó, que no se pudiera, como quería Clarín, considerar que decir Clarín miente es delito. Ahora lo están acusando de algo que seguramente se va a poder defender muy bien Moreno y los otros imputados, que es el peculado, que hubieran usado recursos públicos para... El mercado es una empresa, pero lo que te quiero decir es que fíjate vos el extremo, que los fiscales dicen no hay delito, pero la empresa privada tiene una sed de venganza, porque durante el gobierno nuestro se deschavó lo que son. Sí, a ver, que Gustavo, mienten en sí, defensa de Gustavo. su interés. Yo, la verdad que la causa, o más que la causa, el accionar de Guillermo Moreno. ¿Ves? Están lo globos conozco en bastante. Viaje a Angola. Sí, esto fue Angola, Sí, una esto fue gestión Angola. exitosísima. Pero antes de Angola. Esos globos de Angola. Angola lo hizo la empresa que fabricaba los preservativos. Eso no tiene nada que ver. No fue, sí, era el mismo eslogan. Ah, sí. Eran preservativos. Eso es privado, eso es privado. Habían contratado para la campaña a la barra brava de River, le pagaron $100.000. Eso está hasta en las escuchas judiciales de las causas de la barra brava de River. Y después le dieron a todos con chavo en el Estado. Y te puedo traer la lista. Lo he denunciado un montón de veces. Te puedo traer la lista de la cantidad de barras bravas que metieron en la Secretaría de Comercio, en la Secretaría de Industria. En el INDEC. En el INDEC. Todo a cambio de que hagan esa campaña. Pero bueno, que... todo campaña. Pero por supuesto, porque ¿sabés qué pasó ¿Querés que te traiga los recibos de sueldo? Pero por el amor de Dios. Cuando el gobierno de Néstor Kirchner detectó cómo estaba funcionando el INDEC y empezó a tomar carta en el asunto, y lo gracias que a ocurrió es eso que teníamos Clarín, una inflación del 10% y no había no, pobres. Nena, gracias a eso se empezó a ordenar, pero Clarín ganó Vamos al informe, vamos al informe. Pará, un minuto, ordenamos esto. Por favor, ordenamos esto. Piden procesar a Guillermo Moreno, está Pimpi acá, por el tema INDEC, ¿no? Por manipular cifras del INDEC. Estadísticas. Mirá,